Mi don, aparte de ver gente muerta, es también ver demonios, bajos astrales. Puedo somatizar, ¿sí? Puedo sentir muchas veces el dolor. Hay veces que puedo ver a la energía, entonces, o al espíritu. De pronto la perra está así y ya no era un perro, era una persona. Veo la silueta y se ve la silueta de la cara, del cuerpo y hace así. Yo hice ¡ah! Y me desmayé. Pero la muerte estaba ahí para acompañarla en su transición. Y para mí eso fue revelador, porque decimos, le llegó la muerte de la nada. No, la muerte ya sabía a qué hora y qué día era la cita. La vida después de la muerte. ¿Dónde están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos que ya fallecieron, que ya partieron? ¿Solamente son nada, no existencia? ¿Están en un cementerio descansando? ¿O hay algo más? ¿O existe el más allá? Y sus espíritus están con nosotros, están alrededor, se pueden comunicar. Hoy estamos aquí en este podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz, con una de las mediums más conocidas de América Latina y de Colombia, con Diana Herrera, también la conocen como La Roja Medium. Vamos a hablar con ella, nos va a contar cosas increíbles. Nos va a contar cómo es el más allá según las almas que ella ha contactado. Nos va a contar casos que nos van a dejar pensando en la posibilidad de que exista otra realidad, otro mundo, otro sitio en donde en este momento tal vez habitan nuestros seres queridos. Así que prepárense porque este video podcast va a estar increíble y usted tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos aquí con Diana Herrera, La Roja Medium. Diana, gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. No, gracias a ti, Esteban, por invitarme. Es un gusto acompañarte hoy. Diana, muchas personas siempre se preguntan, o la gran pregunta de la humanidad es si existe la vida después de la muerte. Siempre nos preguntamos eso. Y en toda la historia de la humanidad siempre ha habido personas que se comunican con los espíritus de los fallecidos, desde el inicio de los tiempos, chamanes, sacerdotes, y en el mundo actual existen los medium. Tú eres una medium. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo te empezaste a dar cuenta de que eras una medium? Bueno, Esteban, desde muy pequeña, eh, el primer espíritu o la primera alma que yo recuerdo haber canalizado fue a mi hermana muerta. Mi hermana nace, a las 5 horas de nacer fallece. Entonces diríamos, ay, pero un bebé, ¿qué hace? ¿Sí? Yo no la conocí. Su fallecimiento se da, yo tendría un año y medio de vida. Más adelante, alrededor de entre los 5 a 7 años, y ya te voy a contar por qué para mí es tan marcada esta edad, voy a una pijamada donde una amiga de mi mamá, al regresar, siento y veo a una niña muy similar a mí, más pequeña, y enseguida algo en mí me dijo, es tu hermana. Horas después me accidento y tengo un trauma cráneoencefálico leve, que de ahí pues, se desarrollan una secuencia de migrañas, ¿verdad? Pero por eso es que tengo tan marcado, porque pues asoció también el trauma de lo vivido ese mismo día eh, y al verlo, afortunadamente, siempre lo digo, la vi antes del golpe, porque si no hubieran dicho, no, es producto del golpe. Más adelante, y hace poco también me enteré que la persona que me ayudaba o que me cuidaba, mi niñera, mamá trabajaba, papá trabajaba, pues necesitaban alguien de confianza. Fui a verla en mayo y me dice, perdón, mamita, y yo, ¿perdón de qué? O sea, no tienes de qué disculparte. Sí, es que tú me decías, bueno, usted me decía, Mirellita, allá está el Señor. Y yo decía, ay, pobrecita la niña, tan solita, hija única, de pronto está viendo algo en la televisión y la imaginación y todo lo que relaciona a los niños. Entonces, yo no tengo noción de eso, no tengo recuerdo de eso que ella me dice, ¿sí? Lo supe porque ella misma se acerca a decirme, mira, discúlpame por no creerte. ¿Mm? Después de ver que para mí veo a mi hermana, empiezan a suceder ciertas cosas, entonces empiezo
a saber o a tener información de la gente que yo no debería tener. ¿Cómo te pareces a tu abuela materna o a tu abuelo materno? ¿Sí? Sin haberlos conocido, sin ni siquiera conocer el contexto familiar de la persona. Entonces, es algo que yo empiezo a decir, ok, muy guardado, sí, muy celosamente guardado, porque las personas pues, que tenemos dones, usualmente estamos asociados, o estamos asociados, no, nos señalan como si tuviéramos alguna enfermedad mental. Todos tenemos nuestro tema emocional, todos tenemos nuestras heridas. Yo he pasado los filtros y los exámenes, no tengo ninguna enfermedad que de pronto, o alguna patología que me pueda causar alucinaciones. De hecho, creo que no he alucinado nunca. Entonces, hasta el momento. Entonces, es algo que uno se guarda por el temor del señalamiento, por la exclusión, ¿sí? Entonces era la rara del salón, la satánica, la bruja, no se meta con ella, que es oscura, que... Y no era así, simplemente tienes que pasar por un camino, ¿verdad? Donde te vas reconociendo, donde vas conociendo tu entorno. Entonces para mí fue durísimo. Cuando mis dones detonan, porque esa es la otra. Mis dones empiezan ya a detonar a partir de que 9, 10 años. Entonces, una de mis visiones fuertes, o creo que esa sí fue la primera visión que tuve, era un carro, un vehículo grande en mitad de la calle o en mitad de cerca una vía, y yo le decía a mi mamá, mamá, van a matar a Horacio Serpa. ¿Por qué Horacio Serpa? Horacio Serpa era amigo de mi abuelo, pues ambos eran de Santander, ¿verdad? Mi familia es de Santander, entonces tenían como el acercamiento con él. Eh, lo veo y pues para mí era la persona que yo reconocía como figura pública. Estamos hablando de una niña de 10 años. A las semanas asesinan a Jaime Garzón. Y como yo lo veía, yo no veía a la persona, pero yo le decía a mi mamá, mamá, pasan por encima de él. La gente lo pisa, la gente camina. Ya adulta, viendo el contexto del homicidio de Jaime Garzón, él quedó en una esquina, en la calle. Y la gente pasa por encima de donde él fue asesinado. Entonces, claro, son cosas que más adelante empiezo como ya a entender. ¿Mm? De mis 15 a mis 16 años es la etapa en la que se exacerba esto al punto de que yo sentía que me golpeaban las tablas de la cama. Yo intenté atentar contra mi vida porque ya no podía más. No entendía. No entendía por qué toda mi vida había visto cosas que no debería ver, porque tenía conocimientos que no debería ver, cargas que no entendía, o sea, no comprendía el origen, o si lo comprendía era de una forma no de pronto tan profunda, porque yo decía, bueno, toda mi familia la han asustado, mi abuelita ve cosas, ¿sí? Pero nadie se sentó a decirme, oye, lo que pasa es que vienes de una familia de mediums. Fue algo que mi familia guardó, cayó. Hace poco entendí el porqué. Entonces, no me fue fácil. Cuando estuve a punto de tomar la decisión, recuerdo que desesperada, llorando, les gritaba y les decía, si ustedes no quieren que me muera, hagan algo. Deténganlo, deténganme. Estaba sola en mi casa. Ese día con el Barsol, que iba a ser con Barsol, o sea, estamos hablando de una adolescente que no pensaba ni siquiera en cómo iba a morir, solo quería quitarme eso. Con el Barsol en la mano suena el teléfono. Era mi papá. Mi papá casi nunca me llama. Bueno, me llamaba hoy en día muchísimo, pero en ese entonces nuestra relación no era cercana. Y él, es probable que sea la hora y no sepa que esa llamada me salvó la vida. Entonces de ahí ya empieza otra relación con la parte espiritual. ¿Sí? ¿Qué es la parte espiritual? ¿Qué estoy viviendo yo sin información o con información muy limitada? Porque 14, 15, 16 años, tú metías algo en internet o hacías una búsqueda y todo era magia negra, ¿no? Entonces necesitas la matriz de una gata en celo. Yo no voy a hacer nada oscuro, ¿sí?
no quería tampoco hacerlo. Entonces no tenía como una fuente o alguien que realmente me indicara y me dijera, este es el camino. No, y me tocó prueba y error a ciegas, dejando que la información llegara. ¿Cómo? Puedo escucharla, puedo verla, puede llegar a mí como un recuerdo, como eh, a una proyección mental, ¿sí? Puede que simplemente la sienta, pero es información que va llegando y que uno va procesando, que con el tiempo fui entendiendo que era algo que sí o sí iba a ocurrir, así yo quisiera cerrarme a la puerta. En tu adolescencia vives esa situación, no entiendes qué pasa, y cuando empiezas tú ya a ser relevante, porque te empiezan a conocer muchísimo por diferentes espacios, redes, programas de radio, otros podcasts, te empiezan a conocer también por videos en YouTube, que hay muchísimos en que tú sales. ¿Cómo te empezaste tú a relacionar con este mundo como figura pública ya? ¿Qué sucedió para que eso pasara? No, pues ingreso a un espacio paranormal por Twitter. Honestamente no iba a ingresar, eh, pero la curiosidad. Una de las dos, perdón, las dos personas que llevaban el espacio, que lo habían creado, eran conocidas mías. En ese momento, ahorita son amigas. Y le escribí a una, le dije, hey, soy medium. Me dijo, no, ya te doy micrófono. Entonces mi presentación, entró como presentarme, mucho gusto, soy Diana, soy medium y mi presentación fue una canalización de una, o sea, así, insofacto. Entonces empiezo a sentir que las piernas adormecidas, sentía calor y frío a la vez. Era muy raro porque una parte de mi cuerpo sentía mucho calor y otra parte mucho frío. Entonces voy narrando todo lo que voy sintiendo en tiempo real. Al final, si hay alguien que se siente identificado con lo que estoy diciendo, pues contácteme, normal. Hasta ese punto, yo no pensaba que me iba a dedicar a esto. Era la primera vez que hablaba ante pues, más personas, ante personas que yo no conocía sobre mi don. Entonces, para mí era súper raro, súper inusual, un poco de nervios, claro que sí. Y se sube una persona y dice, acabas de describir la forma en la que falleció mi hijo. Ahí fue, o sea, hay un antes y un después. Y ese fue mi antes y mi después. En ese espacio estaba Alejandro Montoya, que hoy es un gran amigo, colega, compañero, socio, investigador también paranormal. eh, y me dice, oye, ven, te invito a mi podcast, Voces Ocultas. Entonces, estoy ahí con voces paralelamente con los espacios y en eso se entra un día Santiago Alarcón a uno de los espacios, lo escucha, se queda como hasta la 1 de la mañana, creería yo, y uno dice, wow, qué chévere, está llamando la atención. Y luego me invita a su podcast. Paralelamente es que creo que la demora fue tomar la decisión porque todo fue uno tras otro. Entonces vienen otras entrevistas, entre esas con Conexión Enigma. Entonces otros podcasts empiezan como a ver el trabajo con voces, empiezan a ver los espacios paranormales y uno muchas veces no sabe el impacto que está teniendo porque pues tendemos a naturalizar las cosas, a normalizarlas, que no es que esté mal, pero al normalizarlas a veces también les restamos como esa importancia, ¿verdad?, que tienen. Entonces llego y empiezo, o sea, si hoy me dices cómo fue, yo te puedo decir, el consultorio golpeó la puerta de mi casa. A mí me tocó sentarme a pensar, realmente esto es lo que quiero hacer, realmente quiero estar así expuesta, realmente es lo correcto, dejar mi carrera, dejar como todo lo que estudié y no es que sea malo. Hoy en día digo, fue la mejor decisión de vida que tomé, estoy primera vez en mi vida que me siento en el lugar correcto y eso, yo amo el derecho,
Amo todo lo que tiene que ver con la parte legal, pero no era, quizás no me veía toda la vida trabajando y de hecho lo decía. Yo decía, es que para mí el derecho es un hobby y mucho antes de que esto llegara. Entonces, claro, empieza a llamar la atención. Luego, antes de que se lance el podcast de Santiago, soy invitada a una entrevista con Daniel Tres Palacios en el Cartel Paranormal y yo dije, ok, voy a ir. Ese día, y de hecho los que pueden ver la entrevista, todavía está colgada, creo, yo había tenido 2 días antes migraña. Entonces, en esa entrevista estoy bajo medicamentos fuertes y me colocan a canalizar. Entonces, la primera canalización fue efectiva. Las otras 2 no llegó pues la energía, entonces como que no, pero la primera sí se logró. Paralelamente a eso, es que todo fue una cosa tras otra, lo que te digo, me tocó frenarme y decirme, ok, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que realmente está pasando, está pasando. O sea, o me detengo acá o confío y cierro los ojos y hago un salto de fe. Entonces, mi salto de fe fue dejar todo y decir, voy a hacer esto, voy a tomar este camino. Em, Llego al podcast de Santiago Alarcón, se llama Meterse al Rancho. Dentro de la entrevista, pues empezamos a hablar, a conversar así como estamos haciendo ahorita. Y de pronto, yo cuando iba para allá, yo sentía un hombre. Yo le dije a mi esposo, le dije, se subió un hombre al carro. Hay alguien en el carro y es un hombre así, así. Pero pues yo lo asociaba más al terreno. A veces sí pasa. De pronto es alguien de la producción, le dije yo a él, pero pues raro, o sea, no le presté gran atención. Resulta que dentro del podcast me dice él, ven, ¿y a quién era que sentiste? Porque yo llegué y les dije, ven, me pasó esto y esto súper raro. La productora estaba en el máster. Nosotros estábamos en el estudio cuando empiezo a canalizar y ella le escribía a él por WhatsApp y decía, lo que yo entendía es que básicamente le dijo, es mi papá. Sí, soy yo. Entra al estudio y bueno, hacemos la canalización, la comunicación. Algo muy lindo es que él decía que había una camisa cuadros, una leñadora, que él quería que ella viera. Yo le decía, pero es que tu papá, yo como lo veía, yo lo veía con una leñadora, pero que le quedaba pequeña, como que no era su talla. Yo decía, es que es como si no fuera su talla, o estaba más, o sea, más gordito, o no era su talla, o sea, no era su camisa. Pero bueno, ella me decía, no, 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 a él no le gustaban las leñadoras, y yo lo seguía viendo, e insistí mucho. Yo no suelo insistir tanto, pero fue una cosa que yo veo la repetición y luego lo entendí. Encontraron la leñadora debajo de la cama donde él le dijo que buscara. Estaba la leñadora. Entonces Santiago sube la foto de la leñadora. Yo la vi en tiempo real con los seguidores. Yo no tenía ni idea. Cuando yo la veo, yo pego el grito. Para mí fue, o sea, una prueba palpable de cómo voy a saber que debajo de tu cama puede que haya cajas, puede que no. Sí, porque si tienes base cama, probablemente si no tiene baúl, no haya cómo. Y que estaba esa prenda ahí. Entonces, para mí eso fue súper bonito, pero antes de eso, la inseguridad, ¿no? Porque es que nosotros se nos facilita confiar más en otros que en nosotros mismos. ¿Por qué yo hice eso? ¿Por qué insistí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no era el por qué, era el para qué. El para qué lo entendí cuando vi la historia de él. Y dije, la encontraron. O sea, qué lindo. Entonces ahí ya empieza como a tomar forma todo el consultorio. Yo llevo 3 años de haberme abierto al mundo. Y en 3 años, el estar acá, enfrente tuyo, creo que no lo hubiera imaginado. Creo que
No lo hubiera soñado, ¿sí? Y mucha gente sueña con ser reconocida, con ser famosa. Para mí todo era como muy raro. Era diferente porque sentía miedo. Hollywood nos ha metido en la cabeza que los mediums hacen esto y esto y esto. Y empezar a desmitificar, no, Hollywood te dijo esto, pero para vender, ¿sí? Lo que puede pasar es de pronto esto, pero cada medium vibra diferente, cada medium capta diferentes energías, diferente información. Entonces es ir aprendiendo como todo, pero yo llevo 3 años, ahorita en diciembre cumplo 3 años. Entonces, se puede decir que el consultorio es muy bebé, sí, es muy chiquito. Y empezó en la sala de mi casa y me llegaba la información de las plantas. Yo decía, ¿plantas? A mí me hablaban de la ruda, de la salvia. Yo ya había usado de pronto la salvia, que es un saumerio. En la universidad hacía una que otra limpieza, una que otra lectura de cartas, pero no me dedicaba a eso. O sea, era interesante, ayudaba para las copias, para el desvare, pero no era como lo que yo pensaba hacer. Entonces, claro, ya después me empieza a llegar un montón de información sobre plantas y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo voy a saber yo que esta planta me va a servir para este caso específico? Y funcionaba. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién me estaba dando esa información? Que si no le tenía nombre a muchas cosas. Entonces ahí llega y Alejo hace parte importante de todo este proceso porque un día estamos hablando y le digo, no, mira, lo que pasa es que mi don, aparte de ver gente muerta, es también ver demonios, bajos astrales. Entonces yo no veo ángeles, no los veo. Me tocó la parte no tan chévere de la espiritualidad y le digo yo a él, pero es que me pasa algo muy curioso, que yo conecto con una persona y yo puedo entrar a su casa, así despierta, sin meditar. Te voy hablando y voy viendo un espacio de tu casa, sin haber estado ahí nunca. Y él me dice, cariño, eso es proyección, eso es una proyección astral. Yo no le tenía nombre a eso. Entonces, claro, ya en estos 3 años he estudiado, me he capacitado, he aprendido y pues le he dado nombre a muchos conocimientos que tenía y he adquirido otros, porque esa es la idea, estar como a la vanguardia con mis pacientes y estar uno actualizado, porque el del mundo espiritual, tú vas al médico y el médico a ti te tiene que regular muchas veces el medicamento. No, mira, Esteban, no te funcionó esto. Vamos a probar con este medicamento. ¿Qué esperan del mundo espiritual si es a ciegas? Es prueba y error. Si la ciencia, que cuántos años lleva y todavía nos toca regular la dosis del medicamento, probar otro tratamiento, ¿por qué no puede ser igual en el mundo espiritual? ¿Por qué no podemos tener como todo el paquete teniendo presente que estás hablando de algo que es intangible, que lo puede llegar a ser? Quería preguntarte rápidamente, en todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál es la más, aparte de la que viste con Santiago Alarcón, un actor muy conocido de Colombia en ese podcast, aparte de esa, cuál es una experiencia que tú hayas dicho, wow, esto es increíble? Bueno, voy a empezar por una dolorosa. Parte del don es predecir la muerte de personas allegadas a mí. Entonces, y me cuesta hablar mucho de eso. Un día me desperté y le dije a mi mamá, vámonos para Barranca Bermeja, porque va a ser la última Navidad que vas a pasar con tu mamá. El 1 de enero mi abuelita fue hospitalizada. El 20 de enero falleció. Pasó su última Navidad con su mamá. Igual con mi abuelo, con amigas de mi mamá. Entonces son como cosas cercanas. Ahora, en casos con pacientes hubo uno muy curioso y estaba en una canalización y de pronto yo hago una validación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que yo no te voy a llegar a decir, oye, mira, Esteban, acá hay un ser querido y dice que te quiere mucho, que tú lo querías mucho. No, pues, discúlpame, si yo estoy consultando un medium es porque me importaba la persona o porque tengo un interés particular en saber algo.
¿sí? Entonces, ok, yo dejo que sea la energía quien me valide y yo te voy diciendo lo que yo estoy sintiendo, sea o no sea para ti, puede que tú digas, no, esto no, ok, despachamos esa energía. ¿Mm? Entonces, dentro de la validación, yo sentía, y era en el dedo índice, un dolor raro. Yo le decía, mira, hay un hombre así, 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 era una mamá, la mamá y la hija. Hay algo raro porque es que siento como un punzón, un punzazo en el dedo índice, pero es en esta falange. El hombre en vida había perdido esa falange y toda su vida estuvo acomplejado por haber perdido esa falange. Y así fue como les dijo, acá estoy. Es la primera vez que pues canalizo una persona que pronto había perdido alguna parte de su cuerpo. ¿Mm? Entonces es muy bonito. ¿Cuál otra? En una de las sesiones privadas de canalización, me llega una mamá con su hija y me dicen, hey, quien quiera venir. A mí me fascina cuando dicen eso. Entonces, primero llega una mujer y dice, diles que ella no está loca, que no está loca. Yo, oye, mira, esta energía me manda a decir esto, esto y esto. Y dice, ellas se miraban y decían, no lo puedo creer. Una hermana de ella estaba como con algunos problemas y le iban a internar en un psiquiátrico porque daba rasgos de locura. Luego, seguidito, me llega otra energía. Yo sentía muchísimo dolor en el cuerpo, mucho, mucho, mucho. Para mí era un accidente, pero no podía ver bien qué era. Hay algo, pero siento mucho dolor. Y empezamos a validar, empiezo a sacar información. Ellas ya habían validado la primera energía, entonces ya sabíamos que sí teníamos una comunicación efectiva. Cuando me llega otro más. Y yo, ok, esto está raro, acá ya tengo 3 almas en fila de la misma familia, ¿sí? Doy el mensaje, la mujer que yo sentía con mucho dolor era hermana también de ella. Ella, haciéndose una limpieza energética, como que puso alcohol en una vasijita y se fue a limpiar, como que al parecer no se percató que el alcohol estaba encendido, fue a echar más alcohol porque pensó que no había echado suficiente, se le incendia la botella, se le estalla la botella y se quema el cuerpo. Ok, primera cosa extraña, porque yo manejo garrafas de alcohol. Y sí, pasa, se puede encender porque me ha pasado, la agitas y se apaga. Esta mujer no se dedicaba a la parte espiritual, entonces yo digo, por ahí fue 1 litro para quemarte el 80% del cuerpo. Va, que sí, que de pronto la tela que tenía, listo, murió por las quemaduras. Entonces, otro familiar de ella, no sé si era otro hermano de ella o un familiar de ella, también fallece en circunstancia de un accidente extraño. Entonces empezamos a revisar y el abuelo, el papá de ella, practicaba magia negra. Entonces él era de esas personas que sanaba o purgaba a las vacas, al ganado, con oraciones. O sea, era a ese nivel. Y resulta que había una maldición generacional que el que practicaba algún tipo de magia moría. Entonces, tanto la mujer a la que decía la mamá que no estaba loca, había practicado magia. El que falleció también, la chica que fallece quemada, también había practicado magia. Entonces, persona de la familia que practicaba magia, persona que fallecía, moría. Entonces, claro, a mí eso me marca, pues por muchas cosas, porque tú dices, ok, ¿hasta dónde llega el tema generacional? ¿Hasta dónde cargamos con lo que nos dejan nuestros ancestros? 1, 2, cada vez que yo enciendo fuego me acuerdo de ella. Cada vez que cojo una botella de alcohol me acuerdo. Porque fue algo que yo dije, es impresionante, podría ser yo. Podría ser cualquier persona y de esa forma. Entonces esa es una historia que a mí
en lo personal me marca bastante. Y la última historia que bueno, no sé si conocen Intexona, vía Mosquera, o bueno, cuando uno va como hacia Mosquera, eso es por Siberia. Hay una parte que se llama Intexona. Íbamos con un par de amigos a llevar a mi perrita a una guardería. Entonces íbamos caminando, eran casi 800 metros de trocha, destapado, llegamos en la tarde, yo veía a mi perra ansiosa. Resulta que ahí había una cruz en la carretera y el nombre era Bernulfo. Entonces estamos hablando de una persona inmadura de 20 años, que uno no tiene temor de nada ni respeto muchas veces. Entonces empecé a molestarlos. Cuenta la leyenda que si dices Bernulfo 3 veces, Bernulfo aparecerá. Bernulfo. Entonces las miraba. Bernulfo. Nadie decía el tercer Bernulfo. Yendo, había una luz titilando. Ok, normal, ¿sí? De los postes. Normal, está dañada. Llevamos a mi perra a la guardería, nos devolvemos. Cuando de la nada yo veo un perro corriendo. Y yo, espérense que Elizabeth se salió. Mi perra se llama Elizabeth. Elizabeth se salió. Y voltean a mirar. Íbamos 3 personas, los 3 vimos a la perra corriendo. Y yo me agachaba y la perra corría y no avanzaba. O sea, te lo juro, corría y no avanzaba. Cuando de pronto la perra está así y ya no era un perro, era una persona. Pero los 3 nos quedamos, pasó de estar corriendo en 4 patas a levantarse. Entonces dijimos, ok, como que mejor nos vamos, no es mi perra. Nos fuimos, porque nos vimos mal, eso es de pronto alguien de una finca, algo. Esta persona tenía un brazo grande, como el cangrejo macho, así. Entonces, bueno, empezamos nosotros a caminar. Resulta que de la nada siento la necesidad, mira hacia atrás. Y volteo y de pronto veo que esta persona viene, pero en unos pasos supremamente rápidos, ve que me giro y se ralentiza. Entonces, ok, esto está inusualmente sospechoso, ¿sí? Ya para eso ya estaba oscureciendo, ya había oscurecido. Pasamos por la lámpara que titilaba, se apaga. Nada paranormal estaba dañándose, pero se quedó apagada. Entonces había titilado todo el rato, se apaga en ese preciso momento, pero había más luz, los otros postes, entonces relajados. Llega un punto en el que me tocó caminar mirándolo, de espaldas. Y iba despacio, porque era dar la espalda y comía metros, pero una cosa rapidísima. Llega un punto en el que hay una moto y viene una moto en sentido contrario y dijimos, ahora sí vamos a verle la cara. El tipo sale corriendo y se tira a un potrero. Los 3 lo vimos porque nos detuvimos a verlo para poder saber quién era. Que le decía, ¿qué tal que sea un campesino de pronto que esté asustado? Pues ver a 3 personas acá, pensará que lo vamos a atracar o que venga armado. No, saltó y se fue al potrero. Y después volvió a salir. Ya cuando llegamos a la zona de Intexona, había muchísima iluminación. Ay, ya con la luz, con los guardias, ya dijimos, ya ahora sí nos van a dar. Oh, pues sí, hay testigos. No había nadie. Ahí no hay casas, no sé ahora. Estoy hablando que eso fue hace como, yo creo que 8 años, si no fue más. No había casas. No había un lugar donde él se metiera, porque todo eran potreros con pasto alto. Y nunca más con Bernulfo. Entonces, hoy en día, muchos de mis amigos que conocen la leyenda o la historia, les digo, empezamos, cuenta la leyenda. Y muchas veces cuando hablamos de Bernulfo, empezaban a pasar cosas raras. Y era una energía muy pesada. No puedo decir, y si de pronto está viendo el podcast La Familia de Bernulfo, no puedo decir que sea Bernulfo,
pero sí, había algo en ese lugar que aprovechó el desorden. Y para mí fue uno de los sustos grandes de la vida. Y lo vivimos los tres. Estábamos sobrios, no habíamos consumido nada, no había nada ahí que hubiese podido de pronto no decir, no lo imaginamos, fue histeria colectiva. De hecho, una de las personas que estaba ahí no creía en nada. Y hace un tiempo me la encontré y yo le dije, venga, ¿usted se acuerda de este momento? Y me decía así. Y describió todo. Y yo, ok, es que yo quiero tener certeza de que realmente pasó, porque fue muy fuerte. Y subirte tú al bus, porque cogimos de un bus ahí, y claro, el bus es más alto, nada. O sea, el camino era solo, solo, y veías tú el camino de tierra. Podemos ir un día a visitar a Bernulfo. Quisiera entonces preguntarte, ya que tú eres medium, sobre el más allá, porque si hay personas en todas las culturas que han estado cerca a los espíritus, son personas que conocen acerca de lo que muchas personas creen es la otra realidad, el plano a donde van los fallecidos, los difuntos. Tú que ves espíritus, tú que ves personas fallecidas, ¿cómo es el más allá? ¿Qué pasa cuando una persona fallece en los primeros minutos? ¿Qué sucede? La muerte es un hecho traumático para el que se va y para el que se queda, pero más para el que se va. ¿Por qué? Tú estás acostumbrado a enterrar personas, no a que te entierren. Tú no sabes qué es realmente. Es decir, todo lo que yo tenía planeado se va. Además que, pues culturalmente le tenemos miedo a la muerte. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros fallecemos y entramos en un proceso de aceptación de la muerte, desde el momento cero. Entonces, imagínate el choque. Estás hablando acá y de pronto estás al lado de tu cuerpo. Entonces, mis hijos y mi familia y mi pareja y mis proyectos, ¿dónde quedan? Acá, el otro punto son los apegos. ¿Qué deja a una persona acá? El apego. ¿A qué? A los hijos, a la familia, a los bienes materiales, a la forma de muerte. Yo por lo menos, yo digo, él puede que trascienda como puede que no. Si yo estaba segura de que quería fallecer y quería morir y lo deseaba, me voy de una. Pero si resulta que me arrepiento último momento de la muerte, probablemente la pego. No me quería morir y fue una decisión que hice esto de pronto sin pensar, ¿verdad? Fue una decisión que tomé sin pensar en si realmente lo quería o no. Entonces los apegos es algo que hace que no trasciendas, que no descanses, ¿sí? Y eso, sumado con que el apego de mi familia tampoco me va a dejar trascender. Entonces la mamá que pronto llora a su hijo todos los días, todas las noches, que le tiene velas, que le tiene su altar, que pasan años, décadas y no deja que esta alma se va. Nosotros tenemos un ciclo desde que morimos para trascender que puede ir hasta los 10 años. No es que, entonces cuando se comunican con personas que fallecieron hace 20, 30 años, puede ocurrir, pero no es algo usual. No es el deber ser. ¿Por qué? Porque 10 años es un ciclo, ¿verdad? En el que puedes, si tus hijos estaban pequeños, de pronto verlos crecer, de pronto acompañar a tu familia, pero también aceptar tu muerte. Ya cuando te quedas más, pueden ser por apegos de pronto diferentes. Que no, yo quiero ver a mis hijos realizarse, porque eso lo he visto muchísimo de papás. O sea, tuve un caso cuando estaba en la oficina jurídica La Modelo, donde pusieron a una compañera, Laurita, una niña hermosa, chiquita, a que me hiciera la inducción en la oficina. Y claro, empezamos a hablar y yo le digo, no, yo soy medium. Y yo veía, era un hombre en la oficina. De pronto ella me dice, no, es que mi mamá falleció. Entonces yo, bueno, ya, o sea, yo intento y muy rara vez me vas a ver hablando de personas que hayan fallecido porque no me gusta, ya que pues la información me debe llegar por otro canal. De pronto le dije yo, ¿y hace cuánto falleció? ¿No? Ella tenía 9 años, o sea, imagínate, 16 años por ahí.
de fallecida. Entonces yo, ay, no, mira, si tienes una foto de ella y de pronto empiezo a visualizar el marco, tienes una foto de ella en la mesa de noche con un marco así, 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 y ella se quedó mirándome. Sí. ¿Tu mamá era así, así, así? Sí. Falleció de esto, ¿cierto? Cáncer de seno. Sí. Ok. Tu mamá no se va a ir porque ella quiere verte realizada. Quiere verte. Ella no se va a ir hasta que no esté o sea, en tu matrimonio, en tu grado, en tu realización. Y el mensaje de la mamá fue, dile que le diga a mi mamá, porque pues, su abuelita la había criado, que ella tiene una joya mía, una pulsera. Pues ella fue y le dijo a la abuela, y la abuela abre el cofre y encuentran la pulsera. Y ella me decía, mira, la tengo puesta, y yo siempre juraba que era de mi abuela, y era de su mamá, y su mamá quería que la tuviera. Entonces, el trascender no para todos es igual, ¿sí? No es que sea obligatorio que a los 10 años te tienes o te tienes que ir, porque si no el cosmos, Dios, el universo te va a decir no. No, pero son los apegos. Ella estaba apegada a su hija. Y bueno, Diana, tú dices que podías ver o puedes ver también o puedes sentir energías negativas como los demonios. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay algo muy particular con los bajos astrales o con los demonios y es cómo lo sientes, ¿verdad? Entonces, está el miedo a lo desconocido, el temor, y está el terror. Ese terror visceral, ese terror que te hace tener, o sea, cuestionarte hasta la misma existencia, ese terror en donde todos tus sentidos se colocan en alerta o en modo supervivencia, ese terror es el que causan los demonios. No el miedo a lo desconocido, no el miedo al al me van a jalar las patas, como se dice coloquialmente. Entonces, mi relación o mi don, porque al final es una relación porque los veo, ¿sí? Y no todo el mundo los puede ver. Es más como el sabueso. Es, e- es, es curioso porque yo digo, es como si los oliera, ¿sí? Y hay algo muy curioso, ellos tampoco es que les guste mucho mi presencia, entonces, lugar donde de pronto asusta, no hay un bajo astral, usualmente se rebota. Entonces empieza como esta guerra espiritual. Puedo rastrearlos, que te decía, me van contando muchas veces, no, mira, es que me está pasando esto y de pronto, ¡pum!, se activa. Y sé que hago un viaje astral o una proyección astral, es para buscar. No es como que yo diga, oh, ¿qué estará haciendo Esteban? Voy a ir voy a hacer una proyección a ver qué está haciendo en su casa. No, tiene que haber algo que mi don está buscando. Y usualmente son los demonios. Entonces, los he visto, una vez en Bucaramanga, iba Barranca Bermeja a Bucaramanga en un copetrán y llega un punto, ni siquiera estaba cerca de la ventana, yo no sé, fue muy, muy curioso, iba con unos amigos, todo el mundo se quedó dormido, Diana no. De pronto hay un punto en donde hace una curva y en mi mente, en esa curva, veo una roca y estoy segura que esa roca está y veo a alguien así, pero esa persona estaba chicharrada. O sea, era negra, así, película de terror, y las partecitas donde está la piel rota, roja, rojo. Y se sube al bus. Y yo, ok, parpadeaba y se movía. Parpadeaba y estaba más cerca. Y era inevitable, pues, no parpadear, porque es un reflejo natural. Y llegó un punto en el que dije, cerré los ojos. Y no voy a ver nada o despierto a mis amigos. Pero yo estaba segura que nadie más lo iba a ver. Y ese día, o sea, de las cosas más feitas que he visto. Em, También he aprendido que para un equilibrio debe existir una dualidad. La luz y la oscuridad van juntas. Entonces, en ese orden de ideas podemos decir que los seres de alta vibración también tienen oscuridad. Los ángeles tienen oscuridad, por supuesto.
Y entonces, ¿los demonios tienen luz? ¿Cuántos casos no hay de personas que fueron salvadas por un demonio? Sin hacer pactos, sin hacer consagraciones, nada. Y dice, ¿cómo es posible que un demonio me haya ayudado a mí? Y entonces, ¿y el ángel? En todos nosotros habita la luz y la oscuridad. En ellos no es la excepción. No trabajo con ellos, no trabajo para ellos, quiero aclarar eso. No hago brujería, no devuelvo el ser amado, nada de eso. Pero sí he ido aprendiendo que, hey, todos coexistimos y para que exista este equilibrio necesitamos tener nuestras sombras. Y qué mejor que conocerla. Los he visto en miradas de personas poseídas. No lo he visto en animales o si lo he visto no lo recuerdo, la verdad. Lo he sentido en lugares, en objetos. Pero pues también hay personas que vibran bajo. Hay personas que vivieron, murieron y eran muy malas, malas con ganas. Quedan vibrando bajo en el mundo espiritual. Entonces, de eso un demonio es que el demonio pues no fue concebido naturalmente. ¿Te has encontrado con espíritus de gente malvada? ¿Has visto espíritus de criminales o gente que está condenada? ¿Qué les pasa a esas personas? Uy, eh, muchos de ellos cuando mueren y apelando a esta luz y a esta oscuridad, la parte de esta luz, de esta conciencia, también créeme, es algo que les va a ir y los va a ir no solo cuestionando, sino enfrentando una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Está de pronto el criminal o la persona que hace mucha gente y en el mundo espiritual está repitiendo la forma de su muerte. Y usualmente son formas, no mueren bonito. No se quedan dormidos y ya. Sí. Entonces, parte de sus apegos, como puede estar el criminal, lamentablemente, que se fue en paz consigo mismo y dijo, acá nada me... Pero yo creo en la reencarnación, entonces puede reencarnar en una víctima. Y ojo, no estoy diciendo que las víctimas o que todas las víctimas en vidas pasadas, entonces, está ahí porque en una vida pasada se lo ganó. No, no. Porque pues no estoy de acuerdo ni con quitarle la vida ni con maltratar a otro ser vivo. Entonces, en ese orden de ideas, sí, es el apego. Pero hay unos que son malos en el otro plano. Una de las primeras investigaciones que hago con Alejandro, vamos a una casa donde hubo un hombre tenaz a una mujer y cuando empiezo yo a llegar, él siempre me lleva a ciegas. A mí me fascina que me lleven a ciegas a los lugares porque es que tengo una mente activa. Puede que no tenga mucha imaginación, pero sí una mente activa. Entonces mi mente puede coger información que le dieron. Entonces él me lleva a ciegas, él no me cuenta nada. Y yo evito también preguntar o averiguar o algo. Cuando vamos llegando al lugar empiezo a escuchar que afilan cuchillos. ¡Chin! Pero era un sonido fuertísimo, fuertísimo. Cuando de pronto entramos y yo les decía es que o aquí hubo un matadero o porque afilan cuchillos. Yo no entendía. En ese lugar fue una mujer por una secta satánica. Pero eso me lo enteré, me enteré fue al final. Entonces canalizó a la mujer, canalizó a otro hombre que se había ahorcado ahí, canalizó a la entidad que se encuentra ahí. De hecho, la reto, que por favor no hagan eso en casa. La reto porque no nos quería dar como alguna, pues una señal de que estaba ahí y que necesitábamos sacar contenido. Entonces le hice una oración que sé que no le iba a gustar y en esa oración doy 3 pisadas o 3 golpes al piso con el pie. Estamos en el sótano y Alejandro y yo éramos 4 personas. Alejandro y yo escuchamos voces arriba, humanas. Y yo, ¿escuchan algo? No, no.
cuando lejos yo sí escucho. Pues nuestro miedo era que se hubieran metido a robarnos, que en el lugar que estábamos era fácil que nos cogieran ahí, nos atracaran. Y subimos corriendo y a lo que subo yo corriendo me agarran el pie, el mismo pie. Y yo les dije a ellos, ojo que nos van a atacar, o sea, esto que voy a hacer nos va a repercutir. Así que por favor tengan cuidado que nos pueden atacar. Afortunadamente fue a mí, ¿sí? Entonces voy corriendo y el mismo pie con el que yo había zapateado me lo agarraron. Y yo, ok, es justo. Y me caí. Me fui. Pero no me pasó nada grave, afortunadamente, ¿sí? Entonces, otra lección aprendida, la prudencia. Y cada cosa que va pasando lo tomo como una lección y digo, ok, qué lindo porque no soy la misma de hace 3 años, no veo las cosas diferentes, he cambiado en mi forma de pensar, de ver las cosas, de pronto el conocimiento, cómo reaccionar a ciertas cosas, pero es interesante. Entonces, cuando nos vamos a la parte del bosque del lugar, veo un montón de, pues no un montón de gente, veo un grupo de personas vestidas de negro, vestidas ahí, afuera de la casa. Y le decía yo a él, mira, ahí yo creo que hay unas 5 personas, 4 o 5 personas afuera de la casa mirándonos y están vestidas de negro. Hasta ahí, repito, yo no tenía ni idea de que estábamos ante un sacrificio de un grupo satánico. Entonces, se sentía la energía de las personas. Algunas fueron capturadas, creo que el grupo fue capturado. No sé si estarán vivos todos, pero entonces esa energía queda y esa energía queda ahí rondando. ¿Mm? Y puede llegar a ser usada en magia. Entonces, algún brujo, alguien que quiera, ay, ven, mira, sé que esta energía humana, que fue una energía negativa, la voy a usar contra ti. Entonces te mandan al muerto. Es que me pusieron un muerto. Es eso. ¿Mm? A diferencia del bajo astral. ¿Pueden vibrar igual? Similarísimo. Porque es que estamos hablando de bajas vibraciones. Diana, quería preguntarle otras cosas que generalmente nos piden los que nos ven. Aquí abajo, por favor, si ustedes nos están viendo y les está gustando este podcast, comenten, denos like, compártanlo. Quería preguntarle esto. Diana, ¿cómo es una canalización? ¿Qué siente usted? ¿Qué sucede cuando usted va a hacer una canalización? Bueno, entonces el paciente se sienta, se le pregunta el sexo o el género de quién. Ya el resto de la información me la tiene que dar el espíritu. Entonces, puedo llegar a somatizar cómo muere la persona. Entonces, el dolor, ¿verdad? El sofoco. Y bueno, diferentes muertes. Entonces, otra de mis historias. Es que creo que la mejor forma es como contarles las experiencias. Estaba en la casa de una de mis mejores amigas haciendo nada, la verdad. Estábamos existiendo. Cuando llega el hermano con una botella de whisky, nos dice, venga, les invito un trago. Nos sentamos en el comedor y de pronto de la nada llega un hombre. Yo sabía que no era de mi amiga. Yo le dije a él, ven, a ti se te murió alguien así, 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 así. Es que lo siento, lo tengo encima, o sea, literal. Yo tenía las manos normal en la mesa cuando empiezo a canalizarlo y me empieza a arder la espalda de una forma y un dolor en la espalda. Le digo yo a mi amiga, levánteme la camiseta. Dígame qué tengo en la espalda. Tenía líneas. Él murió apuñalado. En toda la parte donde él había recibido las puñaladas. Y claro, él le decía, dile que él no hubiera podido evitar nada, que él no hubiera podido hacer nada. Y resulta que el hermano de mi amiga, desde el homicidio de su mejor amigo, él ese día iba a ir con él y no fue. Entonces, desde ese momento se echó la culpa
y cargó con esa culpa. Si yo hubiese ido, no hubiera pasado eso. Hubiera pasado. Y ese día se lo dijo. Al final, sirvo un trago de whisky. Yo no tomo licor así puro. Y diga, uy, qué rico. No, lo tomé fondo blanco. Y ¡pac! Puse la copa, el vaso, perdón. Me dice mi amiga, usted tomó como un hombre. Usted no era usted. Yo no la había visto tomar así, se lo disfrutó hasta la última gota. Entonces, puedo somatizar, ¿sí? Puedo sentir muchas veces el dolor. Hay veces que puedo ver a la energía, entonces, o al espíritu. Entonces, puedo verlo como te veo a ti. Puedo verlo de una forma energética. Entonces, estamos acá y siento que acá de pronto hay una energía que es femenina. Es como la parte como holograma o energéticamente le vas dando una forma. Lo puedo ver como un recuerdo, como si fuese un recuerdo mío. ¿Mm? Entonces hay muchas cosas, los puedo solo escuchar también. Entonces estoy a veces en una lectura de cartas y llega el ancestro y dile que es que ella es muy terca. Y yo, no sé cómo decirte esto, pero me están diciendo que eres muy terca. ¿Sí? Dile que esto y esto, que por ahí no. Entonces muchas veces yo no sé el contexto, pero el paciente sí. El paciente sí entiende el contexto de lo que está diciendo porque es su guía, es su ser querido. Y uno se queda, ok. Entonces, en la parte de la canalización, dejo que sea el alma quien me dé cuál va a ser el canal que va a tomar. No significa que siempre vayamos a tener una canalización, porque esa es la otra. Si tú preguntas a 100 personas cuántas les gustaría comunicarse con un familiar que no está, te aseguro que más del 80% van a decir que quieren. Y de ese 80%, ¿cuántas almas realmente se van a querer comunicar? Diana, te quería hacer una pregunta desde hace mucho tiempo y es, ¿qué es lo peor que has visto o que has sentido, lo peor, lo más terrible que has visto? Uy, llego de una fiesta con un exnovio y le dije, quédese. Pues por eso que ya era muy tarde, la verdad. ¿Qué ocurre? Que hay una particularidad, que antes de asustarme, duermen a las personas que estén a mi lado. Entonces puedo estar hablando contigo y de la nada, silencio absoluto, pero, o sea, profundo. Una cosa loquísima. Y ocurrió. Ese día estábamos hablando y de pronto él me estaba hablando y se quedó callado. Yo, ok, algo puede pasar. Me duermo, mejor dicho, ya. Y empiezo a escuchar. En la habitación había tapete, los pasos, shun, shun, arrastrando. Del lado donde estaba él, dándole la vuelta a la cama, shun, shun, shun. Cuando de pronto se detiene al lado, a mi lado, mi habitación, la ventana daba a una cancha del conjunto, entonces ahí me entraba la luz de la cancha. Mi habitación no era oscura 100%, aunque tenía cortinas oscuras. Se filtraba la luz. Y veo yo una silueta al lado de la cama y empiezo yo a verlo todo acostado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando de pronto veo la silueta y se ve la silueta de la cara, del cuerpo y hace así, con sonido. Cuando hace, yo hice, ¡ah! Y me desmayé. Ahí, acostada. Creo que es la primera vez que me desmayo. Cuando yo me levanto, me despierto, empecé a sacudirlo y yo pasó esto y esto y esto. Y es que en esa casa se escuchaban pasos, o sea, gruñido de animales y no habían animales. O sea, cuando mi perra estaba en la guardería para la época de Bernulfo, me gruñeron al lado de la cama. O sea, una cosa, mi vecina no tenía no tenía perros, tenía gatos. Entonces era una cosa loquísima en esa casa. Tú veías a un hombre asomarse por mi ventana y el único hombre que había era un niño, que es mi hijo. Entonces era, era absurdo. Es el primer golpe o el primer susto real,
mente fuerte que he tenido. Tú como abogada, porque tú eres abogada, hay muy pocas mediums que también tengan una vida profesional aparte y tú la tienes. Trabajaste en oficinas jurídicas y trabajaste en cárceles o para cárceles. ¿Qué viste en las cárceles? ¿Qué percibiste en las cárceles? Bueno, dentro de la oficina jurídica, pues la parte jurídica es la parte administrativa, ¿verdad? Dentro de la reclusión, ¿verdad? O del centro penitenciario. Entonces, una de las cosas que me llamó o me causó curiosidad, que la primer lugar donde ingresé, que fue el Buen Pastor, siempre que cuento esas historias es como cuando estuve en la cárcel. Eh, Iba al baño y resulta que yo salía tipo 5 de la tarde, a veces adelantando trabajo o si debía horas o algo, pues me quedaba un poco más y ya para esa hora ya no hay ningún funcionario administrativo. Entonces iba al baño, de pronto tú cerrabas el baño y sentías que había alguien ahí afuera del baño, en el pasillo. Varias veces le pregunté a las dragoneantes, vengan, ¿ustedes han escuchado algo? Porque es que yo escucho que alguien se mueve y es feo. Pero cuando ya estoy en la modelo, el primer día, un hombre, un hombre. Y yo lo veía, y fue muy curioso porque yo lo veía con una camisa blanca, con un pantalón caqui, como un llanero o un campesino. ¿Ve? Cuando me llevan a la oficina del director de la modelo, que en paz descanse, eh, veo un mural donde había un hombre vestido tal cual al que yo estaba viendo cuando entré a la oficina jurídica. Y yo no lo había visto, que era un mural que estaba ya en la otra área. Ese mural lo pintó un privado de la libertad. No supe, no pude averiguar si era o no era la persona que estaba viendo. Entonces, ese mismo día es que canalizó a la mamá de Laurita. Resulta que después me dijeron, bueno, vas a estar en la parte jurídica de patios. Entonces yo ya estaba en la parte donde estaban los privados de la libertad, los PPLs. Entonces, tú entras, aparte de que la carga energética, el contexto, sí, estamos hablando de una mujer en la modelo. Obviamente yo iba siempre con un compañero del área jurídica o, en caso tal, un dragoneante. Entonces, no, yo no estaba sola. La parte energética y me dicen, venga, había un dragoneante que me decía, medium, venga. Y empezamos, me empezó a dar tour y fue muy curioso porque habían unas personas nuevas que ingresaban al área jurídica, entonces les estaban dando toda la inducción y me dice, ¿qué ve allá? Y me señala una reja o una celda, pero ni que era una celda, eso era como un salón, como que había sido un comedor o algo así. Me dice, ¿qué ve allá? Había una reja y adentro había otra reja. Le digo yo, allá al fondo hay un hombre tirado. Así, así, así. Él se quedó así. Miró, sigamos. En la parte de la iglesia, cuando empezamos, ellos tienen una capilla. Hay entonces yo no soy, o sea, soy espiritual, más no religiosa. ¿Listo? Entonces hay un símbolo, hay una imagen que tienen en una urna de cristal, el Santísimo, creo que es. Esa figurita, estando la urna cerrada, se movía. Así, se movía. Resulta que ahí al lado de la capilla hay un área donde está la emisora, hay otro jardincito. Ellos no me habían contado nada. Ah, pero pudiste haberlo leído. Sí, pude haberlo visto en noticias, pude, porque pues en la modelo que no ha pasado, uno siempre ha escuchado cosas fuertes de la modelo. De hecho, hasta hace poco estaban pidiendo que la cerraran, como un tema de reivindicación de víctimas. Eh, Ahí luego me contaron qué había pasado. Veía yo un hombre que le faltaba parte de la cara y hubo como una bomba ahí, hubo fuego.
Yo veía, era a este hombre quemado. Bueno, como yo iba como ver a más en la parte de la carrera, ¿verdad? Entonces como que evitaba también porque me tocaba entrar todos los días a patios. Tú entrabas sin nada, solo la cédula, ni una moneda, ni un clip, nada. Ingresaba, solo la cédula y ya. Y ni siquiera esferos. O sea, imagínate, todo era a lápiz. Tú entrabas a las 8 de la mañana y salías a almorzar y tú ya estabas agotado, agotado. Entrabas media hora y estabas agotado. Era una cosa y el tiempo se pasaba así. O sea, más me demoraba yo en ingresar que ya se fue el tiempo. Em, Ahí hay un caníbal en la modelo que él a sus patrones. Entonces resulta que para ese entonces había un muchacho que había a su mamá y le había sacado los, mejor dicho, un crimen súper fuerte y de pronto él empezó a gritar que veía a la mamá, así, a gritar, que lo sacaran de la celda porque veía a la mamá, se cortó, eso todo, había un espejo, todo estaba lleno de sangre. Él no tiene quien se haga responsable, por eso está en el pabellón psiquiátrico de la modelo. Porque asesinó y llama a la familia a decirle que los va. Pero entonces veía a su mamá y decía que su mamá lo quería matar. Yo siento que aparte de la condición de salud evidente que él tenía mental, sí estaba el espíritu de su mamá. Entonces empiezas tú a ver, ¿verdad? Y claro, ellos tienen un número, entonces te daban el código, tú en el sistema del IMPEC revisas cuál es la pena y te empiezas a ver y uno dice, wow, o sea, acá terminan los sueños y la vida de mucha gente. Luego hicimos un recorrido también para el cartel, íbamos con Xavi y recorrí partes que no había estado. Entonces hay una parte donde veo cuerpos apilados. Yo le dije a los dragoniantes, acá hay cuerpos, hubo cuerpos apilados. Y me dice, sí, es que para la toma que hicieron, les tocó apilar los cuerpos y los dejaron en esta parte. Otro hombre que para esa toma, vamos caminando por un lado y de pronto siento que un golpe en la cabeza. Yo, acá golpearon a un hombre en la cabeza. Fue uno de los privados de la libertad. Entonces, ¿qué aprovecharon? Todo el desorden y para o eliminar a otros privados de la libertad que estaban en bandas diferentes o como les dirían, las liebres. Entonces, allá se les dice liebre al enemigo, a los cabos que dejan sueltos. Es un lugar donde la energía se condensa, la energía queda ahí estancada. El frío, uy, es muy particular el frío de la cárcel. No es, uno diría, ay, el frío de cementerio. No, el frío de cementerio no es nada con el frío de la cárcel. Es un helaje. Ver a personas. Tuve la oportunidad de hablar con una PPL. Ella se convirtió en desde los 14 años. Y tú veías a una niña de 20 años hablando normal y de pronto su mirada se transformaba cuando empezaba a hablar de cómo le gustaba, cómo eligió descuartizarse desde los 14 años y lo disfrutaba. Y decía, yo salgo, y yo le preguntaba, bueno, y si tú sales, ¿qué vas a hacer? No, si yo salgo, yo la verdad, yo vuelvo a lo mismo. Yo vuelvo a lo mismo. Y cómo su mirada se transforma en vacío, en hielo, en nada. Una mirada que tú decías, oye, qué niña tan linda, qué niña tan linda. Y ahorita que era eso. Entonces, como que, y todo eso te lo llevas, y todo eso te acompaña.
¿Mm? Entonces en las cárceles escuchas ruidos, gritos y puede que el pasillo esté solo, pero ahí hay algo o alguien. Quizás no estamos tan solos como queremos creer. Roja, y usted como medium, pues usted tiene cercanía con espíritus, usted dice también con demonios, con seres que están en otro plano, pero que a veces están en el nuestro. A veces no ha confundido usted a una persona con un espíritu. O sea, a veces no habla con alguien y después le dicen, no, ahí no había nadie. O esa persona que usted me está hablando era la que vivía en esta casa y se murió. O vi una señora llorando en la habitación del lado y entonces de pronto usted va y no había nadie. ¿Ha confundido usted seres vivos con seres espirituales? Sí, ¿Qué pasó? sí. Cuéntenos. Bueno, eh, hay veces que por lo menos el mundo espiritual es lo que sucede mientras estamos tú y yo acá hablando. Entonces, mientras tú y yo estamos hablando, hay energías. No todas se dejan ver, no todas se dejan percibir. Entonces, ahora, si vamos en la calle, van a haber energías. Entonces, a veces, por lo menos una vez me pasó, iba con una amiga y veía un hombre muy pálido, pero no era era sólido, era sólido. Te podías ver, no le traspasaba la luz, nada, como para decir, no, estoy viviendo mal. Y yo lo veía y él me miraba y me miraba y me miraba y su mirada era, yo decía, bueno, pues no sé, te estará en su cuento, en su viaje. Yo llevo más de una década con el cabello rojo, entonces de pronto le gustó el cabello, algo. De pronto, entonces le dije a mi amiga, le pregunté, oye, ven, ¿tú ves al hombre que está allá? No. ¿Cuál? Yo miraba y yo decía, no se fue, está ahí, está ahí. Me decía, no, no lo veo, no lo veo. Otra vez fue en carretera, otra de las historias que, o de las anécdotas, en carretera íbamos viajando, fue la primera gira que hicimos con el consultorio. Anualmente intento sacar una gira a nivel nacional, donde vamos, hacemos recorridos paranormales, atendemos consultas, bueno, nos dedicamos como a también acercarnos a quienes pues, me han acompañado en todo este trayecto, que, pues a la final es por ellos que estoy acá. Y íbamos en una curva por esto, eso es ay, la línea, que de línea no tiene nada. Juan revisa algo en el radio del carro y yo veo una sombra oscura, no le pasaba la luz, era de noche. Yo pensé que era una persona. Yo le grité, cuidado. Y le grité, cuando él va a mirar, se nos venía una curva cerrada. Si no se me aparece esto, nos hubiéramos matado ahí, porque íbamos de bajada y no habíamos visto la curva. Él alcanza a dar el timonazo, pero por esto nos salimos, por esto. Íbamos derecho a salirnos. Otra vez fue a los 16 años más o menos, para ya cerrar y concluir. Empecé con dolores de estómago, me llevaron por sospecha de apendicitis, eso fue a la Ardila Lule, a la cardioinfantil, perdón. A la cardioinfantil me llevan, había una habitación donde me dejaron observación, habían 2 camillas, la habitación tenía una puerta que conectaba con otro consultorio. La niña que estaba en la otra cama, la otra camilla, le dieron de alta a la noche. Mi mamá se recuesta ahí cuando ve un hombre vestido de negro. No va a decir, ay, no me dio miedo, nada. Mirándome, yo pensé que era un médico. Yo le dije, doctor, me duele. Él me pone la mano en el estómago, no me dice nada. De pronto caigo en cuenta, ven, doctor vestido de negro, y no tenía ningún carne ni nada. Cuando lo miro y le digo, ¿viene por mí? No. ¿Quién más estaba en esa habitación? Mi mamá. Y volteo y le digo, ¿viene por mi mamá? No se la lleve a ella, lléveme a mí. Y él la mira como si no se hubiera dado, o sea, como si
no supiera que estaba ahí. Me mira y me dice, no es el momento de ella. Yo le dije, lléveme a mí, porque para ese entonces era la época en la que yo había intentado atentar contra mi vida. Lléveme, por favor, lléveme. Me miró y se hizo a los pies de mi cama. Los pies de mi cama daban a la puerta del otro consultorio. Pues ni corta ni perezosa me hice la dormida. Yo quiero creer que engañé a la muerte. Y con el ojito entrecerrado, él pasó a la otra habitación. Cuando llegan ya para operarme, porque yo ya iba para cirugía, yo ya le había contado a mi mamá que la muerte había entrado, me había tocado y estaba en la habitación del lado y que alguien se iba a morir en la habitación del lado. Cuando entró el anestesiólogo, el pediatra y el cirujano, mi mamá les dijo, no la van a operar, ella es menor de edad, si ustedes la operan los demando, háganle otro examen. Me hicieron otra ecografía y el resultado, el diagnóstico fue gastritis no especificada. Todavía tengo el diagnóstico. A las horas, me dejaron en observación, me pusieron a comer a ver cómo toleraba y a ver si me podían dar de alta. A las horas entran corriendo enfermeras a la habitación del lado con una bebé de 5 meses. La bebé murió ahí. Yo le decía a mi mamá, no le des ánimo al papá. La muerte la está esperando desde la noche anterior. La muerte está ahí esperando a esa bebé de 5 meses. Y mamá le dio consuelo y me decía, pero yo cómo le digo que su hija se va a morir. Yo le decía, es que se va a morir, es que ya no. Y fallece la bebé ahí. Ese día yo casi me arranco el suero, no, yo me estaba enloqueciendo. Yo tenía, hasta me cuesta porque fue el impacto, el dolor, el ver el llanto de estos padres de una bebé que estaba empezando a vivir. Pero la muerte estaba ahí para acompañarla en su transición. Y para mí eso fue revelador, porque decimos, le llegó la muerte de la nada. No, la muerte ya sabía a qué hora y qué día era la cita. Que nosotros no lo tengamos presente es otra cosa. Bueno, Diana, llegamos al final de este video podcast. Realmente sus historias son muy impactantes. Me gustaría que le dijera a las personas que nos están viendo dónde pueden seguirla, dónde pueden contactarla y enviarles un mensaje. Bueno, mis redes sociales me encuentran en TikTok, Instagram, X, Facebook como Roja Medium o en mi página web rojamedium.com. Y nada, para concluir que el mundo espiritual está. ¿Cómo decidamos vivirlo? ¿Cómo decidamos enfrentarlo? ¿Cómo decidamos ver el panorama? Depende de nosotros, pero también depende del cristal con el que veas. Y esto nos dará una perspectiva diferente en muchas ocasiones. No tengan miedo del mundo espiritual, pero tampoco se confíen mucho de él. A ustedes muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Normalmente dejo un mensaje larguísimo, dejo un mensaje al final de corazón, decirles a ustedes que pueden salir adelante, que si han vivido cosas terribles, las pueden superar. Normalmente lo digo, no voy a dejarlo esta vez, lo voy a dejar en el siguiente video podcast para que lo vean. Quiero decirles que con Joana, con Roja, con todos los que estamos aquí en el equipo, ha sido un podcast muy difícil. Hubo un momento en que alguien estaba llorando al lado, que no sé por qué, pero estaban llorando al lado, se escuchaba, tal vez escucharon esos llantos. Hubo momentos muy raros, invasivos. Aquí generalmente no hay tanto ruido, se apagaron las cámaras, es real, o sea, no estoy diciendo mentiras, se descargó. Aquí hay testigos que vieron que no cargaban las cámaras, no sé qué es lo que pasa, pero ha sido un podcast para mí muy emocionante. Yo soy escéptico, creo que son problemas eléctricos, tal vez los cables, las extensiones, las baterías, no tengo ni idea. Yo no creo mucho de estas cosas, cada quien que crea lo que quiera. Me encanta buscar esto, quiero ver un muerto, nunca lo he visto, quiero que aquí se me aparezca un espíritu, pero realmente ha sido un podcast increíble. A ustedes, si les gustó, denos like ya mismo, suscríbase, si les nace del corazón, denos ahí un super chat. A ustedes solo les queremos decir que los queremos mucho, que sigan adelante, que cumplan sus sueños. Nosotros desde aquí, del corazón les decimos
que los queremos mucho.